Vamos a continuar con la sesión matinal con otra tanda de comunicaciones. En este caso, en la mesa de historia tenemos la primera intervención por parte de Iker Monzón, que está cursando un grado en Historia en la USAL y que nos ha traído su comunicación ¿Por qué no hubo guerra civil en Fermoselle? Análisis de la represión durante la guerra en la villa zamorana de Fermoselle. Bueno, Iker, tienes la palabra. Ahí está. Vale. Buenos días, mi nombre es Iker Monzón García y os vengo a presentar el trabajo de investigación que hice en torno a la guerra civil en Fermoselle. Fermoselle es un pueblo ubicado dentro de la comarca de Sayago y a modo de introducción me gustaría explicar las razones que me han llevado a hacer este trabajo. En primer lugar, pues mi ascendencia, mi procedencia de Fermoselle y el interés que me genera esta etapa histórica dentro de la historia. Y también son una serie de afirmaciones que se realizan cuando realizan los habitantes cuando preguntas en torno a este tema, en torno a la guerra civil, que cuando les cuestionas sobre lo que ocurrió o dejó de ocurrir en Fermoselle, se dice siempre que Fermoselle quedó al margen de la guerra o bien se niegan a responder a tus preguntas. Y es por ello que nos planteamos los objetivos de conocer qué fue lo que ocurrió realmente en Fermoselle en aquellos años y también conocer las razones por las cuales los habitantes no quieren responder ciertas preguntas. Nuestra hipótesis inicial se basa en que consideramos que sí que hubo guerra civil en Fermoselle y que el pueblo no quedó al margen de la guerra y que las razones por las cuales no se quiere responder a ciertas preguntas es porque aún existen ciertos miedos a hablar de este tema en el pueblo. Este trabajo es un trabajo a escala micro de historia local, por lo que la escasez de fuentes es notoria o es prácticamente inexistente las fuentes que encontramos. A pesar de ello, nos servimos de diferentes fuentes, tanto escritas como orales. Y en cuanto a las fuentes escritas, pues encontramos distintas publicaciones, como por ejemplo un encuentro realizado en Zamora en el 2006 e incluso las propias actas del segundo encuentro del Congreso de Historia de Zamora del 2003. A través de estas publicaciones encontramos distintos nombres de personajes de relevancia que sufrieron de la represión en Fermoselle y así pues, nos pudimos adentrar en el contexto de la época. A través de estos nombres acudimos a distintos archivos, como por ejemplo el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca o el Archivo Histórico Provincial de Salamanca, en los que encontramos los expedientes de estos personajes que encontramos en las publicaciones. Y también acudimos al Archivo Municipal de Fermoselle, en el cual pudimos acceder a las actas de las reuniones que se hicieron en el Ayuntamiento en los años de gobierno del Frente Popular y de los primeros años de la guerra, y así conocer aún más el contexto local de Fermoselle. Y como fuentes orales, realizamos una serie de entrevistas a personas habitantes del pueblo, tanto coetáneos como no de la guerra civil, que nos ayudaron pues, a conocer más a estos personajes o también nos contaron distintas anécdotas de la época de la guerra. En cuanto al propio trabajo en sí, Zamora, antes de que se iniciara la guerra civil, estaba viviendo un auge de la violencia entre sus habitantes que les sorprendía, porque Zamora siempre como que ha quedado fuera de la violencia y de la realidad, fuera de la nación, y nunca pasaba nada, o eso se decía. Cuando comienza la sublevación en la península, Zamora cae dentro del bando sublevado. A pesar de ello, la represión en la provincia no fue menor, sino que Zamora es una de las provincias en las cuales dentro del bando sublevado hubo mayor represión. Se cifra en torno a unas 1.330 víctimas del franquismo. Y en el caso de Fermoselle, en el portal de pares de víctimas del franquismo y de la guerra civil, encontramos un total de hasta 65 expedientes
de los cuales analizamos en este trabajo 7. En Fermoselle, en los meses previos al inicio de la guerra, existía una gestora municipal que era la que gobernaba en el ayuntamiento, que tuvo que dejar de gobernar el ayuntamiento en el día 22 de julio, unos días más tarde del inicio de la sublevación, y miembros de esta gestora pues tuvieron que ser... Bueno, los miembros de esta gestora, parte de ellos, sufrieron de la represión. Varios de los ejemplos que hemos encontrado son el caso de una maestra que es en Gracia del Río de Vega o también otro maestro del pueblo que es Francisco Sogo Viñuela, que eran miembros también de esta gestora. Parte del trabajo también se basa en la represión vivida por parte del magisterio republicano en estos años, que fue incluso, que fue uno de los colectivos que mayor represión obtuvo durante la Guerra Civil. Se estima que en Zamora fue en torno a un 20 o un 30% del magisterio los que sufrieron de esta represión. Y los nombres que he mencionado antes, Engracia y Francisco, son dos de los ejemplos de Fermoselle. Para el desarrollo de este trabajo, como he mencionado, nos hemos centrado en 7 expedientes en concreto, debido a que la extensión de mi trabajo, que es un TFG de historia en la USAL, tenía limitación, entonces solo hemos podido investigar 7. Hemos encontrado las consecuencias que tuvieron estos personajes que hallamos por sus actos políticos o sindicales. Entre estas consecuencias pues encontramos pagos de multas, traslados forzosos, separación de empleo y sueldo e incluso el propio asesinato encarnado en Doña Engracia. Para el desarrollo de este trabajo también nos hemos servido, como he comentado antes, de una serie de testimonios orales que nos han acercado a la realidad de la época de Fermoselle. Se nos comentó que una de las mayores preocupaciones que había en esa época era el hambre y la pobreza, por lo que es por ello que consideramos que la guerra civil quedó a un margen del pueblo y por eso se veía ajeno a la realidad que se estaba viviendo a nivel nacional. A pesar de ello, estos testimonios los tenemos que mirar desde un punto de vista crítico, ya que no son testimonios, no son unas fuentes históricas, sino que son memorísticas, y una parte de la memoria que nos ayuda a formar el relato que contamos es el olvido, y por ello no nos podemos fiar al 100% de estos relatos, a pesar de que nos fueron muy útiles. Y por último nos centramos también en la prensa histórica de esa época, en concreto del Heraldo de Zamora, que es un periódico que era en esos momentos más afín a la sublevación que la República. Y encontramos una serie de recortes, como por ejemplo un acto que se celebró en la Plaza Mayor de Fermoselle. Y también encontramos una imagen que se hablaba de la suscripción patriótica de Fermoselle a la sublevación, con una donación que hizo el pueblo al inicio de la guerra en agosto. Y a modo de conclusiones, concluimos que en Fermoselle no hubo guerra civil como tal, ya que no existió un conflicto armado en el propio municipio y por lo que no podemos afirmar que hubo guerra civil. Pero lo que sí que hubo fue una brutal represión reflejada en estos expedientes que encontramos, por lo que nuestra hipótesis inicial pues, es parcialmente errónea. Además, concluimos que, como he comentado antes, que el hambre y la pobreza fue una de las mayores preocupaciones que existía en Fermoselle en esos años y, por tanto, la guerra como que quedó más separada de la realidad del pueblo. A pesar de ello, 87 años más tarde del inicio de la guerra, aún existen familias dentro de Fermoselle que se evitan el cruce de miradas, por lo que, aunque no se hable del conflicto, creemos que aún está muy patente en la sociedad actualmente, en Fermoselle. Y muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Iker.
Vamos a pasar a la siguiente comunicación, que es doble, porque tenemos de un lado a Eduardo Martín González, Adoración Martín Barrio, que van a presentar dos comunicaciones. La primera, creo que presenta la ley Eduardo, denuncias y delaciones en la retaguardia nacional, causas judiciales incoadas a zamoranas durante la Guerra Civil. Ambos son investigadores independientes. Bueno, tiene la palabra Eduardo, luego presentaremos la segunda comunicación de ambos. Buenos días a todos. La presente comunicación presenta parte de los resultados de varios proyectos de investigación. Uno que recibió el apoyo inicial del propio Instituto Florián de Ocampo sobre políticas de género en Zamora durante la República y el primer franquismo, así como otro sobre la represión en el ámbito educativo en el Distrito Universitario de Salamanca y un censo de víctimas del franquismo que se están realizando actualmente en colaboración con la Cátedra de Memoria Josefina Cuesta de la Universidad de Salamanca. En el caso concreto que nos ocupa y que da título a la comunicación, se han analizado exhaustivamente las causas de la justicia militar en las que aparecen mujeres como encausadas en la provincia de Zamora. Hay que señalar que la extrajudicialidad es proporcionalmente mayor en la violencia física contra mujeres en esta provincia, de tal forma que de las 43 mujeres que se han identificado como víctimas mortales, solo una de ellas había sido condenada a muerte en un consejo de guerra. Otras dos habían sido procesadas, aunque sin llegar a una sentencia, y otras dos aparecen únicamente como testigos o incluso únicamente mencionadas en los antecedentes de hecho. Se conservan, no obstante, varias causas que dieron como resultado penas de reclusión, pero la mayoría de los informes y denuncias que se manejan en esta comunicación en referidas a mujeres corresponden a otros tipos de procedimientos, no causas de la justicia militar, sino expedientes de depuración o de responsabilidades políticas, depuración profesional, quería decir. Bien, una vez asumido el control de la provincia de Zamora sin apenas resistencia, en julio de 1936, los sublevados se plantearon la necesidad de neutralizar a los sectores sociales que habían sustentado la mayoría parlamentaria del Frente Popular. Ello requería, en primer lugar, la aplicación de una violencia física paralizante, definida como castigos ejemplares en las instrucciones de la trama golpista, y, en segundo lugar, desarticular las redes sociales de estos sectores mediante el control de las comunicaciones y de la movilidad e impidiéndoles ejercer cualquier influencia social, por ejemplo, mediante la inhabilitación profesional. Todo ello se debía llevar a cabo optimizando al máximo los recursos humanos disponibles, que eran limitados en la medida en que el desarrollo de los acontecimientos convirtió un plan previsto de toma del poder en pocas semanas en una guerra civil prolongada. Para ello haría falta la colaboración de la sociedad civil, a pesar de que el impulso del golpe había venido del ejército. También debía dosificarse la administración de la violencia en la retaguardia. En principio, no había nada que impidiera el exterminio inmediato de una parte de la población, considerada como material humano prescindible, caso de los maestros, funcionarios o profesionales liberales, o incluso claramente pernicioso, por ejemplo, los opositores activos al golpe, cargos públicos, dirigentes sindicales, obreros con antecedentes por conflictividad social. Pero, sin embargo, la eliminación física debía ser más selectiva o modulada en el tiempo en el caso de quienes desempeñaban tareas esenciales. Así, por ejemplo, los jornaleros del campo hasta el final de la cosecha, los ferroviarios o también aquellos obreros que, pese a haber militado en organizaciones del Frente Popular, fuesen susceptibles de ser movilizados para el frente. Aún así, el colectivo que debía ser dominado o neutralizado era aproximadamente un tercio de la población. Recordemos que en la provincia de Zamora unas 35.000 personas habían votado al Frente Popular en las elecciones de febrero del 36. Así, los procedimientos de eliminación física afectarían a más de un 5% de este colectivo, el encarcelamiento a cerca de un 20%, y la incautación de bienes se acercaría al 10% de este colectivo al que nos referimos. La inhabilitación profesional y otros procedimientos incluirían a porcentajes variables. Los núcleos irradiadores del control de la retaguardia debían ser los gobiernos, en este caso el gobierno civil, convenientemente militarizado, con la colaboración de unas fuerzas de orden público que conocían exhaustivamente su entorno social. Así, la policía y la Guardia Civil contaban también con la ayuda de un amplio contingente de civiles armados, milicias de Falange, Acción Popular, Requeté, así como también propietarios con permisos de armas, antiguos miembros del Somatén o que habían sido movilizados expresamente, por ejemplo, en las guardias cívicas.
Y, en segundo lugar, y es en lo que se centra nuestra comunicación, contaban con unas redes de información que debían asegurarles el control total de la población. En estas redes de información entra en juego el elemento de las denuncias e informes. Las nuevas autoridades pusieron en marcha un dispositivo de control social que requería un flujo permanente de información a través de múltiples canales. Este dispositivo no se creó desde la nada, sino que se basaba en un cuerpo de documentación preexistente. Todo el conjunto de fichas y antecedentes policiales que ya se había sistematizado en el bienio radical-cedista de 1933-35, por ejemplo, la circular de 24 de agosto del 35 del Ministerio de Gobernación y los expedientes del registro de asociaciones del Gobierno civil, de los que resulta muy significativo que hayan desaparecido los comprendidos entre 1933 y 35, que sugiere su uso con fines represivos. Todo este conjunto de información sería la base de las medidas represivas que se adoptaron en las primeras semanas de la guerra y que habría permitido la elaboración de las listas de quienes debían ser eliminados físicamente, detenidos o purgados laboralmente. Frente a toda esta información preexistente, las denuncias tenían una función complementaria y de actualización y fueron alentadas por las nuevas autoridades, por ejemplo, a través de anuncios en la prensa que insistían en el constructo propagandístico del enemigo emboscado. Los cauces por los que las autoridades recibían las denuncias son varios. Está el Gobierno civil y delegaciones de orden público, el Gobierno militar, y también las organizaciones políticas partidarias del movimiento nacional, como por ejemplo Acción Popular o Falange, que posteriormente y con la unificación de 1937 la Falange llegaría a crear su propio servicio de información e investigación. A medida que se formalicen estos procedimientos represivos, se van creando nuevos cauces de recepción de denuncias y se regula la recogida de informes. Por ejemplo, en la Comisión de Depuración del Magisterio, Comisión de Incautación de Bienes, que posteriormente pasaría a la Jurisdicción de Responsabilidades Políticas, la Fiscalía de Tasas y ya en la posguerra las Juntas de Libertad Vigilada. Todo este gran volumen de información generada por este dispositivo se puede agrupar en dos categorías. Por un lado, las denuncias espontáneas y, por otro lado, los informes reglados. El volumen de denuncias que se ha conservado o se ha abierto a consulta pública es mucho menor que el de los informes reglados, porque la documentación del Gobierno civil fue expurgada en la transición y la de las fuerzas del orden sigue siendo casi inaccesible. Aún así, ha sido posible localizar denuncias significativas, como por ejemplo las incorporadas a los sumarios de los tribunales militares, en algunos casos emitidas con carácter previo a la incoación de las causas, es decir, que la denuncia genera la apertura de la causa, denuncias incorporadas a expedientes de depuración del magisterio. En algunos casos, aunque era preceptivo someter a depuración a todos los docentes que estuvieran ejerciendo, sin embargo, en algunos casos se incorporan denuncias colectivas espontáneas, por ejemplo, la firmada por 44 vecinos de Pozo Antiguo contra 4 maestros o la enviada por la Junta Local de Enseñanza Primaria de Fuentesauco. También se conservan las denuncias incorporadas a expedientes de responsabilidades políticas. En este caso, los expedientes podían ser iniciados por varias vías, fuese de oficio o también por denuncia. Por ejemplo, de un vecino de Arcenillas contra la familia de un fallecido, o denuncias incluidas en la correspondencia de las entidades locales con el Gobierno civil, de las que lamentablemente solo se ha conservado la correspondencia posterior a 1945. Y ya por último, fondos documentales de algunas autoridades que en algunos casos han incorporado archivos públicos, como el de Carlos Pinilla, gobernador civil de Zamora, o bien permanecen en manos privadas, como el del presidente de la Diputación, capitán Agustín Martín, que permanecen en manos privadas, pero algunas de estas denuncias han sido publicadas por Miguel Ángel Mateos. Bien. Este flujo de información se puede clasificar según varios criterios. En primer lugar, según las consecuencias previstas. Es decir, en muchos casos los denunciantes tienen claro que la consecuencia inmediata de la denuncia va a ser la eliminación física de la persona denunciada. Incluso en fecha tan tardía como 1938 encontramos una denuncia contra 2 personas que son denunciadas por una conversación que han tenido en público, y entre el momento de la emisión de la denuncia y el de la ejecución judicial pasan 6 días siguiendo todo el procedimiento de la justicia militar, incluyendo el enterado del generalísimo.
Hablamos de 1938. Según el momento del procedimiento en que se producen, puede ser contra personas que están en libertad o ya durante la instrucción de un procedimiento arreglado. Según el objeto de la denuncia, pueden ser individualizadas o colectivas. En algunos casos, por ejemplo, se conservan denuncias colectivas contra vecinos de Belver o de Villamayor de Campos, que son verdaderas listas negras contra docenas de personas de las que un número significativo serían eliminadas físicamente. O según el emisor de la denuncia, hay denuncias anónimas, firmadas o incluso colectivas. Bien, este último criterio nos remite a la dimensión subjetiva de las denuncias. Muchas veces el fenómeno de la delación se analiza desde un criterio moral y, de hecho, la memoria colectiva que se ha transmitido oralmente soslaya las motivaciones distintas de las envidias y las enemistades personales. El régimen hace una intensa propaganda insistiendo en que se van a penalizar las denuncias falsas, pero en la práctica sancionadora que hemos podido comprobar, las denuncias falsas que se sancionan son precisamente las que los partidarios del nuevo régimen se cruzan entre ellos, entre las distintas familias del régimen, no las denuncias contra personas de izquierdas que normalmente son asumidas e incorporadas por descabelladas que resulten. Bien, como tenemos poco tiempo, me centraré en el caso de las denuncias contra mujeres. En este caso, la represión no solo se articula sobre los textos legales y reglamentarios, sino también sobre criterios que van más allá de lo normativo y que reflejan la ideología de género de los sublevados, en forma de circunstancias que pueden ser calificadas como agravantes o atenuantes y que delimitan por exclusión el modelo femenino del nuevo régimen, algo en lo que se va a centrar mi compañera en su comunicación, por lo que no voy más allá. En todos estos criterios subyace la voluntad de extirpar de la conducta de las mujeres todo aquello que se aparta del modelo de feminidad propugnado por el alzamiento, que en esencia sería la restauración de un modelo católico tradicional idealizado. El primer factor relevante en los informes es la ideología política de las mujeres. Y la caracterización ahí oscila entre dos puntos de vista: la condescendencia al considerar que la mujer ha abrazado esta ideología por ignorancia, o la recriminación de considerar que la mujer ha seducido a los hombres para adoctrinarlos políticamente. En algún caso incluso se llega a patologizar el comportamiento político de las mujeres. Y luego, por otro lado, algo muy importante es una narrativa victimista de los partidarios de la sublevación. Es decir, los partidarios de la sublevación, esta mayoría social de 2/3 de la sociedad zamorana, se presenta a sí mismo retrospectivamente como objeto de persecución, lo que los lleva a acusar incluso a mujeres que no han ostentado ningún tipo de poder de perseguir a las personas de derechas. Los informes de los párrocos durante los procedimientos depuradores o de responsabilidad política interpretan la extensión del laicismo entre las mujeres como un signo inequívoco de amenaza a un orden tradicional en el que la mujer debía ser la reserva espiritual de la familia, que a su vez es el núcleo básico de la sociedad. Así, cualquier actitud laicista y religiosa o de simple indiferencia o tibieza en esta materia, que en el caso de los hombres podía ser una circunstancia agravante a sumar a su militancia o activismo político, en el caso de las mujeres era suficiente para ser severamente sancionado, aún en el caso de mujeres que estuvieran adheridas ideológicamente al nuevo régimen. Por ejemplo, en el caso de las maestras, el hecho de no ser creyente o no ser practicante se considera una falta gravísima suficiente para separarlas de la enseñanza. Y, bueno, como creo que me estoy pasando del tiempo, remito al público que tenga interés por el contenido de esta comunicación a la versión que en su caso se llegue a publicar, así como a la publicada hace 2 años en las actas del Congreso Territorios de la Memoria, Compromiso político femenino y vínculos familiares en la represión franquista en la provincia de Zamora. Gracias a todos. Muy bien, muchas gracias, Eduardo. Tiene la palabra de oración Martín Barrio, que nos va a hablar sobre justamente las buenas maestras, un estudio del proceso de depuración realizado a las maestras en la provincia de Zamora en el nuevo Estado franquista. Gracias. En primer lugar, gracias al Instituto por realizar este congreso y una enhorabuena porque es el tercero que celebran.
Como ha dicho mi compañero Eduardo, bueno, pues estamos, diríamos, como especializados en el tema educativo. Hemos realizado varios artículos y varias publicaciones en relación con el magisterio de la provincia. En esta ponencia lo que vamos a estudiar un poco en concreto es el cambio del modelo de género que se produce en las maestras a partir del proceso de depuración. Como ustedes saben, en diciembre de 1936, el primer gobierno del bando franquista, la Junta Técnica del Estado, realiza un proceso de depuración. De este proceso de depuración que se realiza a todos y cada uno de los docentes de todas las provincias de la zona nacional, sale un magisterio rehabilitado, constituido por los buenos maestros y las buenas maestras. Así se les califica. Ellos personifican los valores y las virtudes católicas y patrióticas de la Nueva España. De esta docencia, del magisterio, serán expulsados todos aquellos elementos extranjerizantes, institucionalistas, comunistas y laicos, porque ellos habían destruido no solo el magisterio, sino que también a la juventud española e incluso a España. El nuevo magisterio nacional recibe un mandato: recuperar para la escuela la figura de Dios y una escuela hecha para España. Se pretende una escuela nueva, adoctrinadora, patriótica, cristiana y ajustada a las conveniencias nacionales. Nos centramos en el estudio de los expedientes de depuración de los maestros de Zamora, pero en concreto hemos estudiado 315 expedientes de los 981 que abrió la Comisión Provincial, referidos especialmente a maestras. Pese a la imagen que tenemos ahora mismo del sector de la enseñanza como un sector muy feminizado, esto pasó a partir de los años 60. En aquel momento las maestras eran minoría dentro del colectivo. Solo un 32% de los docentes de la provincia eran mujeres. ¿Y por qué nos centramos en ella? Como decía, en este momento se va a producir un cambio en el paradigma, un cambio en la comprensión general de la misión de las mujeres, de la misión de las maestras y de la misión de las jóvenes españolas. Las maestras reciben una misión patriótica: formar a las niñas e indirectamente a sus madres en los nuevos valores morales que deben adornar a las mujeres españolas. Unas mujeres que deben ser virtuosas, piadosas, laboriosas y que realicen una devoción mariana evidente y pública. El feminismo debía de ser borrado de la cabeza de todas las mujeres. Desde finales del siglo XIX y primer tercio del XX, los múltiples movimientos de defensa de los derechos de las mujeres, ya sea en reivindicación de los derechos educativos, laborales, civiles y políticos, habían superado esta imagen decimonónica de la mujer como ángel del hogar, mujer piadosa, laboriosa y virtuosa. Incluso las mujeres más católicas y conservadoras, que habían dado fuerza e imagen de un potente grupo de presión político en los años 30, reconocían ellas mismas que pensar en católico no significaba única y exclusivamente ser el alma del hogar. Tenían que estar en la sociedad. Se consideraban ciudadanas y personas libres e iguales. Esto dicho por el colectivo católico de Zamora. Sin embargo, el golpe de Estado y la guerra civil supusieron una ruptura con el modelo más democrático o emancipador para las mujeres. El moderno modelo de feminización se rompió de una manera abrupta y se impuso a través de la guerra e indirectamente a través de las maestras un nuevo modelo de identidad de género. La teoría de la domesticidad, de la feminidad decimonónica, característica de la primera mitad del siglo XIX, se recuperó para las mujeres españolas. Se establecieron unos nuevos ideales de modestia y unos nuevos arquetipos femeninos, en los que Santa Teresa representa el modelo de la catolicidad femenina. Las mujeres deben de volver al hogar,
su espacio está en su casa. Paradójicamente, las maestras y las miembros de sección femenina son las únicas que se mantienen en el ámbito público. Cronológicamente nos centramos en un momento muy concreto, en el periodo de guerra, porque aquí, en la retaguardia, una vez que ha ganado el bando nacional después del golpe de Estado, se están realizando, desde luego, están bullendo distintos grupos y distintos intereses ideológicos en el mismo. Se están viviendo distintas batallas culturales. Nos vamos a centrar en la batalla de la enseñanza, donde las fuerzas políticas de derechas nacionalistas van a realizar un importante debate entre ellas y de donde la presión de la Iglesia conseguirá ser la triunfadora. Sí es unánime que el modelo laico, coeducativo y secularizador de la enseñanza debe ser exterminado. Se plantean dos modelos de enseñanza. La enseñanza patriótica que propugnó desde el primer momento la Junta de Defensa Nacional, un patriotismo esencialista y con una difusa e etérea consideración educativa, y una escuela católica, integrista, defensiva y antiliberal, que está siguiendo en este momento las doctrinas apostólicas de Pío XI, que se está viviendo un retroceso del modelo que durante el siglo XIX y principios del XX incluso el apostolado y el papado habían reivindicado para las mujeres. Una tercera visión es la de sección femenina, pero sección femenina que a partir de 1938 conseguirá participar en los contenidos educativos en las escuelas, sin embargo, no tiene una visión propia de lo que es lo que debe ser la educación y menos la educación de las mujeres. Para ello, a partir de 1938, realizan distintos viajes en que van varias maestras a Italia y Alemania para ver cómo es el modelo fascista de educación para las mujeres. A partir de 1938, en las escuelas, las instructoras y las formadoras de formación del espíritu nacional y de la educación física comenzarán, junto con las maestras, a reeducarnos a las mujeres. Hemos dicho que en el primer momento de guerra, la Junta de Defensa Nacional, estamos hablando de agosto de 1936, la apertura del curso está muy próxima. Dicta una orden de 19 de agosto en la que dice que los colegios deben ser abiertos el 1 de septiembre y se establece que toda la educación y todas las escuelas deben de ajustarse a las conveniencias nacionales del momento. Se debe de ofrecer una orientación de la educación en sentido español, respondiendo a los sanos principios de la religión y de la moral cristiana, pero sobre todo y ante todo exaltando el patriotismo en la niñez, en los sanos ideales de la ciudadanía y en la españolización de la juventud. Las autoridades locales, léase alcalde y, por supuesto, párrocos, deberán ser quienes garantizan la apertura de las escuelas, la idoneidad de los docentes y los contenidos educativos de las enseñanzas que se realicen. En este momento, las escuelas empiezan a ser registradas, las bibliotecas populares expurgadas y las primeras maestras detenidas. Tenemos el caso, por ejemplo, de que la maestra de Fermoselle es detenida en este momento, también la de Almeida y otras más. Y tenemos el caso de la maestra de Olmo de Guareña, que sufre un registro en su escuela en la que el sacerdote que acompaña a los grupos paramilitares falangistas dice: «Se la apuntó con el arma y si no es mujer, esa misma noche la hubiéramos fusilado porque se negaba a gritar «Viva España». En este momento, el gobernador civil cesa de la tarea profesional a 116 maestros y a 12 maestras por su pertenencia al sindicato FETE. En este momento, los vecinos de San Pedro de las Cuevas insultan y acosan a su maestra, que acaba de sufrir el asesinato de su marido y la muerte de su hijo, le impiden la apertura de la escuela, la acosan, la insultan y tiene que ser físicamente protegida por el alcalde del pueblo.
La reacción del vecindario le causa un quebranto de salud que le obliga a pedir una baja, un permiso por enfermedad. Los buenos vecinos, como vemos, también participan en la represión. Las mujeres en este primer momento, las maestras, no tienen un papel. La Junta de Defensa Nacional ha dicho que sean los maestros los que exalten el patriotismo de las escuelas. Sin embargo, las maestras sí que reciben un mandato. Las mujeres deben apoyar desde la retaguardia el papel de los hombres en el frente. Las mujeres nacionales no son milicianas, no van al frente. Ellas contribuyen haciendo vendas, haciendo jerseys, haciendo calcetines para los soldados. Las niñas de la escuela se pasan las tardes haciendo punto para los soldados. Las maestras y las niñas recaudando dinero por el pueblo para las suscripciones patrióticas. En las escuelas se reponen los crucifijos que la política laicista había eliminado. Se entroniza el corazón de Jesús, que había sido sacrílegamente destruido por los rojos en el Cerro de los Ángeles. Los actos patrióticos participa todo el pueblo en un alarde de patriotismo de lo que se está empezando a configurar y teológicamente como la cruzada, la defensa de la cristiandad frente a la maldad republicana. La Iglesia presiona para el cambio de Estado. En la primavera de 1937 sale una nueva normativa profundamente católica. Las niñas, cuando llegan a la escuela, deben de saludar con el Ave María Purísima, sin pecado concebida. Rezar en el mes de mayo a las flores y guardar una profunda modestia y honestidad. La Iglesia busca el establecimiento de un nuevo Estado católico, porque lucha en la que lleva casi un siglo luchando contra la laicidad y el sectarismo. Ha llegado el momento de la recristianización cristiana. En 1937, en octubre de 1937, los padres de familia se reúnen con Franco y le piden, primero, que el catecismo sea obligatorio en las escuelas. Segundo, que el crucifijo esté presente en todas las aulas, incluidas las de la universidad. Tercero, que se elimine la coeducación y cuarto, que la Confederación de Padres de Familia esté presente en la depuración de los docentes, porque hay que arrancar de sus filas del magisterio a todos aquellos infectados por el marxismo y debilitados en la fe católica. No me voy a extender más porque ya no me da tiempo y hay unas cuestiones que quiero hablar. En diciembre de 1936, todos los maestros y maestras son sometidos a un proceso de depuración. Se constituye una comisión provincial profundamente católica y el alcalde, el sacerdote, el comandante del puesto de la Guardia Civil y un vecino de solvencia moral acreditada deben de informar de las maestras. El proceso de depuración supuso no solo una revisión política, profesional y personal de las maestras. Supuso, sobre todo y ante todo, una revisión de las conductas personales y privadas de las maestras. Se realizó un auténtico juicio moral y moralista de todas ellas, porque había que expurgar de la condición femenina todos aquellos vicios y contaminaciones que viciaban a las mujeres. Las mujeres que salen de este proceso, las maestras que salen de este proceso son lo que se denomina las buenas maestras, católicas, apolíticas, socialmente integradas en el pueblo y de una moral privada, íntegra y honesta. Políticamente se considera que las maestras no pueden estar relacionadas con la política, porque son hechos que no son propios de las mujeres. Su falta
de integración con las políticas les lleva a que sean juzgado como favorable el no haber participado con el voto en ninguna de las elecciones durante el Frente Popular. Las mujeres, las maestras, tienen que ser fervientes cristianas, realizar una práctica religiosa pública y ejemplarizante para que las madres y las niñas vean cómo tienen que comportarse, y su conducta profesional es juzgada y revisada. Sorprendentemente, todas las buenas maestras reciben el pase favorable de las comisiones. Todas habían sido excelentes pedagogas. Sin embargo, todas las mujeres que son expulsadas del magisterio, todas aquellas a las que la comisión sanciona, automáticamente los informantes las consideran como elementos nocivos para la educación de sus hijos. Todas, absolutamente todas, profesionalmente son recusadas por haber integrado unos principios laicistas y anticatólicos que los padres no quieren para sus hijos. El 2% de las maestras de la provincia fueron sancionadas, sobre todo por su militancia política y por su conducta irreligiosa. Como de la conducta política ha hablado un poco el compañero Eduardo, diremos en primer lugar que igual que las mujeres católicas solo tenemos constancia de 3 mujeres con militancia reconocida en sección femenina, las mujeres, las rojas, las maestras, las malas maestras, sí que se le imputa una responsabilidad directa y una militancia en partidos. A Engracia del Río, la maestra que ha hablado el compañero anterior en Fermoselle, se le acusa de ser comunista. A Aurora Blanco, de militar en el Partido Socialista. A las hermanas Ledesma, maestras respectivamente en San Vitero y en Almeida, se las acusa de participar y ser miembros de Izquierda Republicana. Me gusta indicar que si las maestras son castigadas por su militancia política, son sobre todo y ante todo castigadas por su falta de catolicidad. Se repite en muchísimas maestras un leitmotiv que dice de ellas que varias maestras son acusadas de tirar el crucifijo a la calle o al corral. Este cargo, por reiterado, simbólicamente resulta muy efectivo. Este cargo creemos que obedece a una contaminación ideológica que se observa en varios expedientes, y más si tenemos en cuenta que en 1935, en Zamora, José Antonio Primo de Rivera y Rosario Pereda, en el Teatro Nuevo, acusan a la República de haber arrojado el crucifijo de la escuela fuera del ámbito escolar. A las mujeres, a las maestras, que no habían manifestado públicamente su fe católica en el momento de la retirada de los crucifijos, también la sancionan. Pero un aspecto que sí que quiero destacar del repudio que se realiza contra las malas maestras es que su conducta privada es tachada muchas veces de escandalosa, de impúdica, de obedecer a ciertos defectos propios de las mujeres, a dejarse influenciar por sus maridos, a fumar, a tener una conducta muy peligrosa, de ser reprobables y obedecer a una imagen no adecuada de lo que son las mujeres. Las maestras son duramente sancionadas, y no solamente son duramente sancionadas por la comisión, ya acabó, es un minuto. No solamente son sancionadas por la comisión, son sancionadas por los vecinos. En múltiples ocasiones, los vecinos, cuando ha transcurrido 1 o 2 años de la sanción administrativa de suspensión de empleo y sueldo, cuando las maestras se quieren reintegrar en las escuelas, los vecinos escriben asertos, como hablaba el compañero, para rechazar que esas maestras contaminen a sus hijos.
Nosotras, las mujeres que estamos aquí, somos las herederas intelectuales, las herederas de las buenas maestras, aquellas que nos educaron a lo largo del franquismo en un modelo que afortunadamente hoy está superado. Muchas gracias y disculpad. Pues muchas gracias, Adoración. Vamos a pasar al siguiente comunicante, Miguel Fernández Turuelo, que va a presentar su comunicación sobre disidencias sexogenéricas en la Zamora franquista, represión en las márgenes de la Perla del Duero. Sí. Tienes la palabra. Muchas gracias. Vale. Bueno, buenos días a todo el mundo, gracias por venir. Vamos a hablar ahora de un tema bastante poco tratado en la provincia de Zamora, que son las disidencias sexuales y de género, especialmente en el franquismo. En primer lugar, van a echar en falta a las lesbianas en este discurso. Cuando hablamos de lesbianas hablamos de invisibilidad estructural. Salían fuera del radar del régimen con estrategias que muchas veces no quedaban registradas. Y bueno, para empezar tenemos que tener en cuenta que la represión de las sexualidades y géneros disidentes no fue una prioridad para el régimen hasta el año 54, cuando el supuesto se introdujo en la ley de vagos y maleantes, la que sería sustituida por la ley de peligrosidad social en el año 70, ¿no? Entonces, vamos a intentar desmontar 3 mitos y uno más que nos hemos dejado en el tintero, que es que la represión era interclasista. Cuando hablamos de la represión sobre este tipo de realidades, hablamos de una represión que tenía mucho que ver con la clase social. Al final, las que entraban por la justicia de vagos y maleantes eran las pobres, ¿no? Por la vagancia y por darse a la mala vida, ¿no? Y también vamos a intentar desmontar el mito de la represión judicial sistemática y vamos a hablar de una represión eminentemente simbólica en el que llevaba muchas veces al ostracismo y a la propia autoimposición, ¿no? De ese ostracismo. Vamos a hablar también de las ciudades de tipo ascético, como Zamora o como Segovia. Es una expresión de Venancio Hernández, que fue alcalde de Zamora y procurador en las Cortes franquistas, que hizo una enmienda a la ley de peligrosidad. Y vamos a hablar también del movimiento de liberación homosexual, porque hablamos de ello como algo masivo si en la mayoría del territorio español estos frentes no se reprodujeron como organizaciones de militancias mantenidas en el tiempo, ¿no? Bueno, para este trabajo he hecho un cruce de fuentes, creo que bastante interesante. Para empezar, he ido a los expedientes de peligrosidad por ser los más explícitos y además he podido consultar unas 550 sentencias de la Audiencia Provincial de Zamora en las que no se recogían ningún tipo de disidencia sexual o de género, ¿no? También he podido contar con testimonios orales a propios disidentes sexuales que sí que vivieron ese final del franquismo y que nos darán una visión que contrasta totalmente con este sesgo judicial. Al final las declaraciones se recogían en las dependencias policiales o en el propio juzgado. Y además se ha acudido a la Hemeroteca del Correo de Zamora por ser uno de los diarios más leídos, junto con el Heraldo, y que tiene la hemeroteca digitalizada, por lo que la verdad es que les estoy bastante agradecido. Bueno, en principio he podido consultar 727 expedientes de peligrosidad en profundidad en el archivo de vagos y maleantes de León, producidos desde el año 66, y luego unos 9 en Zamora, porque ese fondo parece que está perdido en combate, ¿no? Que esto es algo que nos pasa bastante al investigar estos temas. Vemos que solo hay 44 expedientes de gente de Zamora y 4 personas detenidas por inversión, homosexualismo, por, al final, presentar unas sexualidades fuera de la norma nacional católica, ¿no? También hemos podido ver que este pequeño montón de expedientes puede verse, en primer lugar, por el sexilio, lo que llamamos migración sexual. Al final, las disidentes zamoranas que tenían... O sea, que expresaban su género de una manera no normativa, solían migrar a ciudades como Barcelona. Sabemos que el barrio chino de Barcelona era una suerte de meca receptora de proyectos de sexilio. La propia autocensura y la invisibilidad en las pequeñas ciudades también pueden jugar aquí un papel, ¿no? Y también hablamos aquí de una represión judicial no sistemática. O sea, al final estamos hablando de una represión simbólica en la que todo el mundo podía ser condenado por peligrosidad social, pero no todo el mundo tenía necesariamente que serlo, ¿no? Al final, la propia policía estaba muchas veces en la cabeza de
de las propias disidentes que en los propios juzgados, ¿no? Vemos que al entrar estos supuestos en las leyes específicas que castigaban pues eso, homosexualidades y disidencias de género, ya se estaba juzgando aquí de una manera moral, porque eran personas pecadoras, de una manera médica, porque eran personas enfermas, y de una manera jurídica. Ya hablamos aquí de la peligrosidad social como una suerte de etiquetaje social, ¿no? De todas formas, esta escasez de fuentes dentro de la propia ciudad encaja perfectamente con lo que os comentaba de esa peligrosidad distinta en las pequeñas ciudades, ¿no? Las ciudades de tipo ascético, que diría Venancio Hernández Clamarisant, encajan perfectamente con lo que Assumpta Roura recoge recogiendo los informes de moralidad del Patronato de Protección a la Mujer, en los que se hablaba de Zamora como una ciudad eminentemente de buena moral, ¿no? También en el 52 se seguía recogiendo que encima había mejorado la propia moralidad, o sea, que encajaba con los valores del régimen, en contraposición, por ejemplo, a La Coruña, que podría ser una suerte de cuna del vicio, de ciudad del mal, ¿no? En cuanto a la clase social, vemos que el sesgo en los expedientes de peligrosidad es absoluto. Solo he podido dar con un par de expedientes de personas de clases acomodadas que tuvieran que ver con estas disidencias sexuales o de género y, en todo caso, no cumplieron la condena. Uno de ellos fue un señor de León, que formaba parte de Falange, y en última instancia la propia sala de la audiencia lo exoneró de cumplir la condena, y otro fue un empresario betense que directamente en todo el informe, en todo el expediente, se hablaba de él como un hombre muy generoso y que disponía de muchos medios, ¿no? Al final lo que se castigaba era la vagancia, era al final el estrato más humilde de la clase obrera, ¿no? Además, vemos que también en el código postal interfiere este factor de clase social. Cuando hemos hecho entrevistas a disidentes sexuales de aquí de Zamora, vemos que en los barrios del centro de clases más acomodadas sí que se establecían redes de sociabilidad más o menos visibles en los propios colegios. Es bastante reseñable que ahora mismo las pandillas de homosexuales visibles, y antes también, pertenecían al Colegio Corazón de María, que es un colegio concertado de aquí de la ciudad. Y en los barrios obreros se habla de soledad, básicamente de soledad y de situaciones de acoso escolar. Además, la clase social también interfiere en qué testimonios podemos recoger de esta etapa, y es que aquí estamos hablando de las otras protagonistas de la transición. Es un concepto de un autor francés que se llama Bryce Chamoulou, que habla de estas personas obviadas del relato en clave de victoria democrática que se ha construido desde los movimientos sociales al enfocar la transición, ¿no? Entonces, aquí estamos dejando fuera a mucha gente que se exilió, y estamos dejando fuera a personas como la Charquitos, que fue una mujer transexual que murió a mediados de los 80 y de la que se dice que era muy jabata, pero también carne de cañón para la policía, ¿no? Entonces, sabemos que hay testimonios que ya no vamos a poder recoger porque mucha gente se quedó por el camino, y es algo que muchas veces se obvia dentro de este relato de la liberación democrática a partir del 78, ¿no? También he querido centrarme en esta ponencia en las redes de sociabilidad y en lo que autores llaman la segunda familia, que sería la familia que se formaba en entornos de reconocimiento mutuo en sitios como en el barrio chino, como en el barrio de Chueca, madrileño. Y es que igual que hubo muchos exilios y sí que muchos de estos disidentes tuvieron que formar su segunda familia, en la propia permanencia en la ciudad de Zamora sí que se habla de que había madres muy jabatas y de que la propia familia podía ser un factor determinante a la hora de permanecer o volver a la ciudad, ¿no? Así vemos que contrasta un montón, o sea, y sobre todo también porque las familias que solían aceptar a estos hijos solían ser familias que en última instancia pues tenían por lo menos un capital cultural que se podía desarrollar de esta forma, ¿no? Aparte, vemos que aquí a mediados de los 70 ya empezó a haber espacios de ocio sin una movilización de la protesta previa. Aquí no hubo un movimiento de liberación homosexual ni hubo frentes, de hecho ni siquiera hubo manifestaciones tratando el tema de la ley de peligrosidad social y vinculado a ella el tema de las disidencias sexuales y de género, pero sí que vemos espacios de socialización que en última instancia no tenían por qué ser únicamente homosexuales, como el Caballo Negro, el Bar Michelos o el propio Barbacana,
que eran sitios donde hubo una relativa liberalización de las costumbres, o por lo menos de esos contextos culturales, muy anterior a lo que se podría suponer, ¿no? Al final vemos que, por ejemplo, la Santa Sebe, en Oviedo, que fue uno de estos bares de la movida asturiana, habitualmente se le tilda como precoz cuando empezó a funcionar ya en los años 80. El Caballo Negro, ya encontramos en la hemeroteca del Correo de Zamora anuncios de fiestas de fin de año en el año 75. Estamos hablando de un adelanto bastante tremendo, ¿no?, en este contexto. Y también se habla de Zamora, sobre todo los disidentes sexuales más mayores, nos hablan de Zamora como una ciudad moderna, en la que no había represión policial o judicial, nadie recuerda redadas, aunque vemos que estas fuentes orales presentan grandes disonancias. Como comentaba el compañero, las fuentes orales hay que tomarlas con una cautela metodológica bastante extrema, porque estamos hablando de un proceso memorístico, ¿no? Al final es normal que alguien con 19 años recuerde, o sea, que alguien con 70 años recuerde sus 19 como algo mucho más brillante de lo que pudo ser en ese momento, ¿no? Aquí entonces encontramos que, igual que se habla de Zamora como una ciudad donde no se tenía ningún problema, se remarca el «pero yo no me metía con nadie». Se habla de que había más libertad que ahora, pero todo tenía que ser en sigilo. Entonces, esto nos está redirigiendo a una realidad en la que había autocensura y en la que el sexilio pervivía. O sea, esa gente que se ha quedado en Zamora ahora seguramente esté en Barcelona o ya no esté, ¿no? También encontramos estrategias de armario y estrategias de cruising. Bueno, podemos hablar de Las Payas, del Alto de los Curas, de un montón de sitios donde al final esta muestra de las subculturas homosexuales dentro de las ciudades también se daba aquí, porque al final de lo que estamos hablando es de sexo en ambientes, o sea, donde no puedes ser identificado, ¿no? En el Correo de Zamora encontramos, a partir de los 50 ya, una clara aparición de este tema del homosexualismo. Tenemos que darnos cuenta de que en el 54 es cuando se introduce el supuesto en la Ley de Vagos y siempre era utilizado para calificar a otredades, ¿no?, a los otros, en contraposición a nosotros, a ese cuerpo sano de la nación. Bueno, se hablaba de toda clase de defectos como ser homosexual, de la homosexualidad como una enfermedad, y desde el 69 empieza a haber discursos en pugna. Por eso digo que la situación en todo caso era ambivalente, ¿no? Se habla de, igual que de una nueva moralidad, siempre, o sea, o habitualmente redirigido a Estados Unidos o a Alemania. Se habla de la necesidad de introducir el lesbianismo como un estado peligroso, ¿no? O hablamos ya, por ejemplo, en el 77, de cuando ya se hablaba de que 1 de cada 10 personas sentía atracción por personas de su mismo sexo. En todo caso, la mayoría de estas referencias al homosexual, a la disidencia, se producían en las páginas de sucesos, en las de Internacional o en la última página, lo que nos da una muestra de que no era al final un tema prioritario, menos en la ciudad, ¿no? Así que, para terminar, y yéndonos a estas tres y a la última conclusión que quería sacar, que me la he dejado por ahí, que es el tema de la clase. O sea, para empezar, la clase era un eje de esta represión que muchas veces se cebaba con, pues eso, con la clase obrera, con la gente más pobre de la más pobre. La represión era eminentemente simbólica, no sistemática. No se podía encarcelar a todos los homosexuales, pero sí que se podía establecer un sistema de represión que iba mucho más allá de las propias detenciones policiales, ¿no? La ciudad parece que fue más liberal de lo que cabría suponer, pero siempre manteniendo esas homosexualidades en sigilo. Decía un compañero el otro día que aquí se podía funcionar, pero si no te salías mucho del tiesto. Y, por último, vemos que aquí no hubo una movilización de la protesta, no hubo frentes de liberación, pero sí que hubo lo que Jordi Petit, que es un activista catalán, llamaba el gueto dorado. O sea, aquí no se pasó por las cabeceras de las manifestaciones, sino que directamente se empezó a socializar en espacios de ocio, ¿no? O sea, en espacios de ocio mediados por el consumo, como el Barbacana, Caballo Negro, etcétera. Y, por último, nada, gracias a Florian de Ocampo por organizar el Sarao, gracias a las colegas por participar y muchas gracias por su atención. Pues muchas gracias, Miguel, por tu comunicación. Vamos a leer la última de esta sesión matinal de José Luis González Balbé,
que es ingeniero e investigador independiente, en torno al accidente tremendo del Órbigo del año 79. Sí, bueno, muy buenos días. Yo también comienzo por agradecer a los organizadores el haber incluido una ponencia que, por lo que veo, temáticamente no está muy en la línea de lo que se trata, porque yo no soy historiador, yo soy ingeniero, he trabajado como ingeniero y voy a contaros un accidente que, en términos cuantitativos, es el segundo accidente más grave de la provincia de Zamora en el siglo XX, después de la catástrofe de Riva del Lago, que fue un accidente que ocurrió con un autobús escolar en el río Órbigo. En aquellas fechas yo tenía poco más de 30 años y era el delegado, como ingeniero de caminos, era el delegado del Ministerio de Obras Públicas en Zamora y fui uno de los primeros que llegué a ese accidente. Fue el 10 de abril del 79, era un martes santo y fue un suceso que llevó a Zamora. Lamentablemente, Zamora ha salido más en el siglo XX en las primeras páginas de los periódicos por sucesos como este que por otras causas. Y sobre las 4 de la tarde, un autobús escolar que venía cargado de niños desde Madrid y que iba a Galicia, y habían recogido incluso a un soldadito que se había subido, se cayó en un puente sobre el río Órbigo en Santa Cristina de la Polvorosa y perecieron 40 niños entre 12 y 13 años, 4 adultos, 3 profesores y el conductor. El soldadito se salvó. Solo se salvó el soldadito y 9 niños, gracias precisamente a la gente del pueblo, el pueblo que está al lado, Santa Cristina de la Polvorosa, que además acogió en algunas de las casas, una de ellas de José Ignacio Primo, que era amigo mío por aquella época, acogió a mucha de la gente que se vio afectada por este accidente. Hay todavía hoy una placa en el pueblo que lo recuerda y evidentemente fue primera página en casi todos los periódicos. El problema que planteó el accidente fue el rescate del autobús, porque evidentemente el autobús cayó al río y se suponía que los cuerpos de los pobres niños estaban dentro del autobús. Y en aquella época en España no había ni una UME, ni había un servicio de protección civil, ni había una especialización en ese tipo de rescates, ¿no? Y tampoco existía, y creo lamentablemente que sigue sin existir, una sistemática de investigación sobre los accidentes de tráfico, de por qué le pasó aquello al autobús, ¿no? Yo tengo una cierta tesis, probablemente no esté muy enfocada, pero en fin, hoy día todavía, por ejemplo, no podemos consultar qué le pasó a aquel autobús por el que murieron 43 personas, cuáles fueron las causas para intentar técnicamente a día de hoy poder resolver algo, ¿no? Ya sabéis, y ese es mi tema más profesional, que las carreteras se proyectan con lo que se llama una velocidad específica. Y hay una paradoja tremenda, porque fijaros que en España el límite máximo de velocidad en cualquier tipo de vía es 120 kilómetros por hora, y en cambio los ingenieros de industria y el Estado en general legitima vender coches que van a 250. Es decir, que es algo tremendo, porque si toda la investigación técnica que se ha hecho y se sigue haciendo sobre los automóviles, en vez de encaminarla a ganar velocidad, a ganar potencia, a ganar reprise, se hubiera encaminado a ganar seguridad, cosa que no parece que ha sido así, pues realmente probablemente hubiéramos disminuido mucho, que han disminuido bastante los accidentes de tráfico. Pero insisto en esa paradoja de que tú hoy compras un coche que está legitimado técnicamente por el Ministerio de Industria, que permite ir a 250 km por hora, que es algo absolutamente prohibido y que si lo haces, evidentemente, te meten hasta delito con pena de cárcel, ¿no? Entonces, bueno, lo cierto es que las carreteras se proyectan con una velocidad específica que generalmente en las carreteras normales no pasa de 90 y en las autopistas de 120, 130. Y en términos dinámicos, si tú vas a una velocidad superior a esa, siempre tienes que tener problemas. Es decir, que la mayor parte de los accidentes ocurren precisamente, como sabéis muy bien, por exceso de velocidad. Yo fui de los primeros que llegué y, curiosamente, ese día, que era un martes santo, era un día de primavera, y el río Órbigo, que generalmente tiene un caudal, creo que lo digo por ahí, como de 3 o 4 metros cúbicos, bajaba con 10 metros cúbicos, bajaba con 300 metros cúbicos por segundo. Es decir, tenía una corriente de agua impresionante. La corriente de agua fría, porque como sabéis el Órbigo se nutre de ríos que vienen desde el Omaña y el Barrios de Luna y son ríos de deshielo del norte de la provincia de León,
al final el Órbigo desemboca en el Esla, en Benavente, pero el agua que traía era muy fría. Entonces esa corriente tan grande de agua y tan fría provoca claramente una depresión, que probablemente el autobús, cuando entra en un puente que además es en curva y encima parece ser que iba con una cierta velocidad superior a la permitida, que creo que eran 70 kilómetros por hora, pues es muy probable que sufriera un empuje lateral que lo tirara al río. Esa, en fin, es una hipótesis que, insisto, lamentablemente, y yo no tengo medios tampoco para comprobarla hoy, puede ser que fuera la causa del accidente. Entonces empieza el rescate, que es muy doloroso, porque claro, imaginaros las familias de 40 niños que estaban esperando a sus hijos para pasar las vacaciones de Semana Santa y se los encuentran debajo del agua en un pueblecito de Zamora, enredados entre los hierros de un autobús. Entonces se movilizan todos los medios que había, todo muy desorganizado, porque era una época, insisto, en que no había un servicio organizado de protección civil, ni había una unidad militar de emergencias. Llegan bomberos de Madrid, bomberos, hasta llegan hombres ranas de la US Navy de Rota, que luego os contaré alguna cosa, y había, como pongo ahí, hasta un viejecito camión de los bomberos de Zamora, el ZA 1066, que estaba más para un museo que para una operación de rescate. El gobernador civil en aquel momento era Joaquín Argote Alarcón, que era el primer gobernador, digámoslo así, creo decirlo de memoria, pero creo que es cierto, el primer gobernador con UCD en la provincia de Zamora. Todavía se llamaban gobernadores civiles. Y él se toma muy a pecho la operación de rescate y se instala con una roulotte, con una caravana, se instala en la orilla del río Órbigo. Pero fijaros los problemas que surgen, porque realmente el puente se llena de gente. Había más de 1.200 personas apoyados en la barandilla del puente, y esas barandillas de puente no están calculadas para un empuje de ese estilo, con lo cual nos temíamos, los que estábamos por allí, teníamos alguna cierta idea técnica de la cuestión, que podía haber un segundo accidente como consecuencia de que la barandilla se cayera y la gente se cayera al río. Bueno, todos esperábamos con ansiedad más bien, el rescate del autobús, y por fin, la noche del jueves al Viernes Santo, las grúas sacan el autobús del fondo del río. La escena de salida del autobús era una noche fría y ventosa, con el autobús boca abajo, los cuerpos de los niños enganchados todavía en los asientos, con las caritas de pánico todavía en su cara. Fue una de las escenas que evidentemente yo no he conseguido olvidar y que supongo que los que estuvimos allí en aquel momento no habrán olvidado nunca. Coincidía además, curiosa y paradójicamente, con la famosa salida del 5 de Copas que está aquí en San Juan, aquí cerca de donde estamos hoy, tocando la marcha del Talver, y con la procesión famosa del viernes por la mañana. Pero insisto, la escena esa fue tremenda. Yo ahí hago una reflexión, que es una reflexión un poco, digamos, muy por libre, de que a veces llamamos accidentes a cosas que no son accidentes, que son consecuencia de actuaciones no deliberadas, involuntarias, pero que pueden provocar un accidente. Creo que quizá deberíamos de empezar a cambiar un poco esa denominación, porque claro, cuando un conductor drogado o borracho o que va a 200 por hora y tiene un accidente, no tiene un accidente, tiene el efecto inmediato de una consecuencia, la consecuencia inmediata de una acción inconsciente, involuntaria, pero con un riesgo de peligro muy grande. El gobernador dio una lección enorme de humanidad, hubo muchas críticas de los periódicos, vino la reina de España, vinieron varios ministros y hubo muchas críticas por la lentitud. Se tardó mes y medio en recoger el último cadáver, el 23 de mayo apareció el último cadáver, y el gobernador Argote estuvo instalado en una roulotte todos esos días allí, a pie de Tajo, a pie del rescate, y se le criticó mucho. Era un hombre muy voluminoso y se le criticó porque tuvo incluso un accidente de helicóptero y se llegó a decir en broma que el helicóptero se había caído porque el gobernador pesaba mucho, ¿no? Insisto que era un momento en el que había todavía mucha desorganización de lo que era el aparato del Estado, y eso también tuvo alguna consecuencia. Pero el corolario, no demasiado rotundo, pero sí corolario de aquella situación, fue que eran vísperas de la constitución de los ayuntamientos y las diputaciones. Y el gobernador Argote recibía en su roulotte a los candidatos que querían postularse para alcalde y para presidente de Diputación. Esa sería un poco la consecuencia política de aquel accidente. Fijaros, ahí os proyecto lo que había pasado en las elecciones generales fueron el 1 de marzo, en las elecciones locales fueron el 3 de abril, esto fue el 10 de abril,
o sea, estaba recién pasada las elecciones locales y municipales y había un candidato claro al Ayuntamiento de Zamora, que era el partido que había ganado las elecciones locales, que era UCD, y había un candidato claro a la presidencia de la Diputación, que era también el segundo, que era el primero era Victoriano Martín Fiz, que fue alcalde de Zamora, y el segundo era José Miguel López Martínez, que fue el presidente de la Diputación. Y estos dos señores, tanto Victoriano Martín Fiz como José Miguel, pues pasaron muchas tardes hablando con el gobernador, porque en aquella época el Poncio todavía era un poco el organizador de la melé política en la provincia, y entonces, aunque él era de UCD, siempre decía, a él le había correspondido el gobierno civil de Zamora porque formaba parte de un pequeño partido que se había unido a la coalición UCD, y entonces, de alguna manera, él también era el encargado de la gestión política de cara a las elecciones, y en consecuencia le visitaban los candidatos. Los candidatos, el más nombrado, el más probable era el que había ganado UCD, que era Victoriano Martín Fiz. Victoriano era un empresario de transportes, tenía una empresa de transportes que creo que se llamaba El Oeste Zamorano, que iba precisamente hacia Fermoselle y Sayago, como esta mañana se ha hablado, y los resultados electorales, como hemos visto antes, hacían que en el municipio de Zamora UCD sacó el 37% de los votos y el PSOE sacó el 32%. UCD sacó 11 concejales y el PSOE sacó 9. No tenían ninguno la mayoría absoluta, pero parece ser que se pusieron todos de acuerdo en elegir a Victoriano, que fue el primer alcalde, y que repartió juego, dio delegaciones municipales a los tres partidos, al PSOE y a la Zamorana Independiente. Alguno de los concejales de aquella época, como Miguel Ángel Pertejón, me ha contado, por ejemplo, que les encargaron el cementerio y pusieron aseos para los operarios, porque hasta entonces tenían que orinarse en las manos para lavárselas. O sea que realmente la situación no era muy boyante. Y también se encontró un ayuntamiento con muchísimas deudas, 200 millones de pesetas, que era una deuda notable, y consiguieron reducirla hasta 80, o sea que fue una gestión eficaz. Victoriano fue el que peatonizó la calle de Santa Clara, digámoslo así, y el presidente de la Diputación fue José Miguel López Martínez, que era un farmacéutico de la calle Santa Clara. Todavía sigue su farmacia y aunque él ya, por supuesto, que es coetáneo mío, está jubilado. Y en el año 81, como consecuencia del golpe de Estado de Tejero, cambia el gobierno, se nombra Calvo Sotelo, bueno, no como consecuencia, sino que ocurre eso, Calvo Sotelo nombra a Luis Ortiz ministro de Obras Públicas, y entonces se produce un cierto conflicto en la UCD, porque Luis Ortiz llega a Zamora y había una facción muy poderosa en Zamora, de UCD, encabezada por Luis Rodríguez San León, y aparecen enfrentados Luis Ortiz y Luis Rodríguez San León, con lo cual la gente de UCD que no apoyaba a Luis Ortiz se pasa al CDS, que había constituido Suárez hace unos días, y ese fue un poco el principio del final de la UCD, y luego ya llegamos a la aplastante victoria del PSOE en octubre del año 82. Y termino con una foto de la procesión del Santo Entierro del 17 de abril del 81, 2 años después del accidente, y todavía en esa época, en la que se ve a Luis Ortiz presidiendo la procesión, se ve al que era gobernador civil de la provincia en aquella época, José Ramón Onega. Los dos han fallecido. Onega es hermano, como sabéis, o era hermano del periodista Fernando Onega, que es padre de la periodista que ha ganado el Premio Planeta, y ahí detrás se ve a Víctor Carrascal, que era el diputado número 1 por Zamora, por UCD, que también el hombre ha fallecido, y que era hijo de un famoso Geminiano Carrascal, un famoso diputado también de la CEDA en su momento. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias, José Luis, por tu comunicación. Y bueno, vamos a iniciar un turno de preguntas, de cuestiones, de matizaciones, de dudas. Si podéis subir al estrado los comunicantes de esta sesión. Bueno, abrimos un turno de dudas, cuestiones, sugerencias, comentarios. Tenéis la palabra. Sí, parece ser que Juan Andrés.
Bueno, buenos días. No, simplemente un comentario a la comunicación sobre Fermoselle. Me parece muy interesante que realmente, partiendo de hecho damos por hecho que en algunos ámbitos, como es este de Zamora, también otros cercanos, pues bueno, habiendo caído la provincia en manos de los sublevados rápidamente no pasó nada o pasó muy poco, pero es verdad que se modifica sustancialmente muchas de las cosas que ocurren en el pueblo. Entonces, en esa línea, aparte de lo que comentaba, pues hay también otro tipo de documentación. Por ejemplo, en el caso de Fermoselle, de donde emigró muchísima gente, pues curiosamente el enfrentamiento de la propia guerra no solo se produce en el propio pueblo de Fermoselle, sino los propios emigrantes pues también participan en ese enfrentamiento y se crea una especie de junta protagonizada por algunos de los inmigrantes más enriquecidos en América, por ejemplo José María Miranda, que llevan a cabo una serie de cuestaciones en favor de los heridos o muertos del bando, en ese caso del bando nacional. Existe documentación sobre ello y es realmente muy importante. Yo creo que lo que es la realidad de Zamora en ese contexto de la guerra y de la posguerra, pues va a avanzar de la mano de este tipo de estudios. O en lo que es pues más triste, pero muy influyente y todavía incidente hasta ahora, el ámbito de todo lo que es la represión como fenómeno complejo. Bueno, la comunicación de Adoración y de Eduardo, pues yo creo que son muy positivas en ese sentido. Es lo que quería marcar. A ver, Miguel quiere preguntar algo también. Sí, yo quería preguntarles a Adoración y a Eduardo un par de cosas. Una es, bueno, sabemos que la sección femenina tenía un modelo de género que exportaba para afuera y que luego había dirigentes que, o sea, sí que estaban en el espacio público y que hacían una vida masculinizada dentro del modelo de género franquista, ¿no? Entonces, ¿hubo aquí alguna de las maestras que sobresaliera en ese sentido? O sea, que fuera una mujer de la sección femenina de estas, como por ejemplo Pilar Primo de Rivera, que sí que estaba en el espacio público, o sea, y que no tenía nada que ver con ese modelo femenino enclaustrado en el espacio privado. Eso, por un lado. Y siguiendo esta propia pregunta, ¿aquí se llegó a dar realmente un cambio de valores? O sea, un cambio de valores, o sea, hablamos muchas veces de que el cambio legislativo republicano fue profundo, pero no le dio tiempo a cristalizar en, o sea, un verdadero cambio social, ¿no? Un cambio en los valores. Entonces, ¿podríamos hablar en Zamora de un cambio de valores profundo? O sea, cambio de costumbres. La República a veces la idealizamos un poco. Hay que decir que fueron 5 años. En 5 años sí que cambió la mentalidad, pero la mentalidad ya venía cambiada desde principios de siglo. Estoy hablando respecto a la visión de género y las propias mujeres, la percepción que tenían. Lo que pasa que durante la República la ciudadanía civil que se le otorgó, el derecho a voto, el derecho a un montón de derechos laborales, su reconocimiento y su participación social, sí que yo creo que sí que contribuyó. La laicificación que veníamos sufriendo ya desde sufriendo no, gozando desde finales del siglo XIX, pues sí que había creado en la conciencia de las mujeres una sensación de ser ciudadanas del siglo XX. Es que estamos hablando del siglo XX, cuando en toda Europa y especialmente en Estados Unidos el movimiento sufragista está reivindicando unos derechos y las mujeres de Zamora lo leen en Zamora, que en los periódicos hay reseñas de todos los avances que se han vivido. Son inevitables, es una ola y a Zamora llega, igual que llega Manu Militare el cambio de mentalidad. Y respecto a mujeres relevantes en sección femenina, las hubo. Esperanza Bajo era la delegada provincial, que era abogada. Carmen Aldea se llamaba, ¿no?
había importantes, se creó una élite de mujeres potente en la provincia. Sí, importante. Eduardo, que tiene mejor memoria, seguro que se acuerda de más nombres. Sí, el personaje de Esperanza Bajo es muy interesante y lamentablemente apenas ha sido objeto de ninguna atención en la historiografía. Ella es la primera delegada provincial de la sección femenina, pero ya poco después de la unificación es destituida y, de hecho, la poca documentación que hemos llegado a encontrar sobre ella revela pues, que se llegó a encontrar en una situación personal muy difícil por sus malas relaciones o por su caída en desgracia con el propio régimen. Estamos hablando de los años 38-39. Yo me acuerdo, por ejemplo, ahora mismo, es un poco anterior. Mujeres importantes. Cuando estudias, por ejemplo, el momento de la dictadura de Primo de Rivera, pues siempre hay mujeres que salen bum, bum, bum. Y una que sale continuamente es Celsa Regis, maestra, enfermera, periodista, la primera reportera de guerra que se coge la cámara y se va a la guerra de África, y resulta que es de Zamora. Ha hecho su vida y su carrera en Madrid, pero es una mujer. Lo que pasa que la historia de las mujeres hay que aflorarla, ¿no? Que es un poco lo que estamos intentando sacar. Están olvidadas por ahí por los espacios siderales, ¿no? Felicitar en primer lugar a todos los comunicantes que habéis intervenido en esta sesión. Y respecto a la primera comunicación, aludías a la represión sobre el tema del magisterio, de los maestros. Yo, consultando algunas de las actas del Ayuntamiento de Fermoselle, se observa también que hubo un par de médicos que tuvieron que huir de la localidad. Es decir, que siempre cuando nos referimos, indudablemente el colectivo del magisterio español es uno de los que más represión sufrió como consecuencia del golpe de Estado, pero hay otro colectivo, concretamente en Fermoselle, el tema de los médicos. Creo recordar que ellos eran simpatizantes de Izquierda Republicana o próximos o tenían familiares de Izquierda Republicana y por lo tanto tuvieron que huir de la localidad para no ser represaliados. Eso por una parte. Por otra parte, me parece muy interesante la comunicación de Miguel. Comentarte que aludías al tema de Charquitos. Yo tuve ocasión, cuando Charquitos vivía en la pesquera en Valverde, en los infiernos, yo vivía en la dehesa de Valverde, y íbamos a la estación de autobuses antigua a coger el autobús. Hice bastantes viajes con él. Indudablemente nadie se enfrentaba, porque ya sabes que la sociedad zamorana somos como muy callados, pero sí había muchas críticas, o cuando él subía en el autobús y el resto estaba subiendo, o cuando entraba a la estación de autobuses, había una crítica feroz, aunque no daban la cara, sobre la condición que tenía Charquitos. Bien, yo quería hacer una, no aclaración, sino planteamiento. En el año 21, creo recordar, hace 2 años, en el Anuario de Estudios Zamoranos ha publicado una mujer, Ana Azor, un artículo, yo creo que interesante, sobre pioneras de la arqueología en Zamora. De la arqueología a nivel español. Entre ellas cita
la figura de doña Checina Martínez, que era mi madre, y que precisamente se licenció en el año 28. Colaboró con Martín Moreno en algunas de las excavaciones, fue arqueóloga, directora del Archivo Histórico en León hasta después de la guerra, que se vino para aquí, para Zamora, y estuvo ya toda su vida profesional a cargo de la Biblioteca Pública. En ello se hace también un planteamiento de la compañera a la que sustituyó, que fue represaliada, Carmen Pescador del Hoyo, si mal no recuerdo, y precisamente yo he hablado, por supuesto, mucho con ella sobre este tema, y la verdad es que, a pesar de las dificultades, yo creo que no era un espíritu feminista, pero sí un espíritu femenino, y con una carga ideológica no muy, digamos, revolucionario, pero sí con unas ideas muy profundas, y creo que eso no debemos olvidar. Bueno, ¿alguna otra cuestión? Únicamente una precisión con Miguel, que ha hablado del tema de la homosexualidad en el entorno de posguerra. Aquí hubo una prisión provincial, no sé si esa prisión provincial concordataria, aparte de ese tipo de reclusos, tuvo una repercusión por la llegada de otros condenados por el TOP, por la ley de porosidad social, etc. ¿Eso puede dar algún tipo de material que os interese a la hora de investigar este tipo de cuestiones? El tema de la prisión zamorana o testimonios parejos, conexos. Sí, claro. La cosa es que a la prisión provincial de Zamora llegaba un montón de gente, o sea, de muy diversos sitios, ¿no? Entonces, a la hora de acotar geográficamente la investigación, lo que nos interesa eminentemente es quién fue reprendido aquí, o sea, quién fue prendido y reprimido aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un montón de gente de Coruña a la que el propio Juzgado de Vagos y Maleantes de León enviaba directamente a la prisión provincial de Zamora a cumplir los trabajos forzados, que al final podía ser de 1 mes a 3 años, de internamiento de centro de trabajo, y luego pasó a ser con absoluta separación de los demás porque se consideraba que la homosexualidad era contagiosa, ¿no? Entonces, habiendo llegado aquí mucha gente por los más diversos delitos, y habiendo también aquí una separación clara entre presos políticos y presos comunes, que diríamos, que era donde entraban todos estos presos homosexuales, disidentes de género, etcétera, se nos va un poco, o sea, se podría tirar del hilo haciendo, o sea, un estudio eminentemente de la cárcel. Pero, claro, se nos desbarra geográficamente, o sea, un montón, ¿no? No, pero sería un ámbito interesante, ¿no? Poder... Sí, sobre todo porque la mayoría de esta gente pasaba por la cárcel de Zamora, aunque fuera en la prisión provincial. Otras comunidades de País Vasco, Cataluña, Valencia, Canarias. Sí, total. Estuvo penando penas. Sí. La cosa es que eso, había prácticamente de todo. O sea, en la cárcel de Zamora, de hecho, incluso creo que he encontrado el testimonio de un cura al que le tengo que dar una vuelta, porque tal, que hablaba de que incluso había un cura homosexual metido dentro de la cárcel de Zamora, pero era un cura vasco. Entonces todavía hay que darle ahí una vueltilla y tal. La cosa es que eso, había gente de todas las procedencias, ¿no? Muy bien. ¿Alguna cuestión más, por favor? Sí, por favor. Señor Valvé, usted ha citado los 2 accidentes más importantes en Zamora. Yo quería, en mi pregunta, unirlos y preguntarle ¿hasta qué punto considera usted que, aparte de la desgracia de los fallecidos, una obra privada como fue la de Riva del Lago, un posible causante dejando aparte los problemas del conductor, que obviamente pudieron ser, un diseño en el trazado del puente que usted ha citado, que era en curva, ¿hasta qué punto considera usted que en ambas o en alguna de ellas
en los diseños de estas obras pudieron estar, sea de una forma negligente o no, la causa de que ellas en definitiva ocurrieran. Es una buena cuestión. Realmente, si uno repasa, yo ya tengo 50 años de ejercicio profesional y yo ya he visto mejorar en esos 50 años muchas de las técnicas que aplicábamos al principio. Fijaros, la catástrofe de Riva del Lago, el perito que nombró el juzgado fue Eduardo Torroja, que era una eminencia en el cálculo de materiales. Esa presa era una presa mixta de mampostería y hormigón. Y hasta esa fecha, una variable de resistencia de materiales que se denomina el módulo de elasticidad de los materiales, se consideraba que la mampostería y el hormigón tenían el mismo módulo de elasticidad y que, en consecuencia, una presa hecha de mampostería de piedra y de hormigón, si se sometía a una carga, la deformación que se produciría en una parte y en la otra serían parecidas, o serían iguales. Bueno, pues no es así. Precisamente Torroja demostró, como perito del juzgado en eso, que el módulo de elasticidad de la mampostería era distinto al módulo de elasticidad del hormigón, y eso provocó la catástrofe de Riva del Lago. O sea, que fue, digamos, una cuestión técnica que la evolución a mejor de la técnica superó de alguna manera. O sea, que yo no hablaría tanto de negligencia como de estar en una época en la que, llamémosle, un cierto atraso técnico que se ha ido superando, como pasa en tantas cosas, ¿no? Como pasa en la medicina o pasa en tantas cosas. Y el accidente de Santa Cristina, pues yo creo que le es aplicable la misma reflexión, casi un poco filosófica, y es que hoy día ya no se proyectan, digámoslo así, puentes con ese trazado que tenía este, porque la norma de instrucción de carreteras, que es muy posterior a esta historia, ya no permite un abordaje de un puente en curva y en cambio de rasante. Pues no lo he dicho antes, en carretera había curva horizontal y curva vertical, había un acuerdo vertical también para subir al puente, lo cual produce, a la hora de incorporarse al puente, un por lo tanto descabalgue del autobús, del pérdida de agarre con el pavimento. Si a eso le unes el empuje del viento lateral, probablemente esa fue la causa. Eso también se ha ido mejorando, o sea que yo no hablaría tanto de negligencia, sino más bien de avances evolutivos en la técnica. No te oigo. Decía que simplemente por comentar una de las partes del que ha sido su comentario. Yo he visitado los restos de la presa hace unos años por primera vez, y yo no soy técnico, pero lo que ves allí, porque siguen, como probablemente sepa, absolutamente todos los restos, para bien o para mal, sí que un profano en la materia, y por supuesto lo normal es que me equivoque, lo que ves allí es pizarra, en las argamasas que quedaron y tal, pizarra, arena, tal, seguramente, de hecho, seguro es lo que usted acaba de citar, la mezcla de los dos procedimientos. Apenas ves hierro, por lo tanto, el hormigón no debía de estar muy armado. Quiero decir, y termino, que para un neófito aquello, cuando lo ves, a lo mejor es que es el razonamiento fácil, pero dices, si es que esto no podía aguantar. Por eso mi comentario o mi pregunta era si podía haber algún defecto en el diseño, fuera o no negligente. Gracias. Sí, ahora sí. Pudo haber, evidentemente, defectos en la construcción, es obvio, claro, no solamente en el diseño. También en eso se ha avanzado mucho, porque en aquella época esta presa debe ser de finales de los 50, de principios de los 50.
Y lo que llamo yo mampostería es lo que acabas de decir, es una mezcla de elementos pétreos, generalmente locales, porque ese otro elemento que había que tener en cuenta es el suministro de material lo más local posible. Yo creo recordar, y me puedo equivocar, que era hormigón en masa, que no había hormigón armado. Entonces era una presa que se llama de gravedad, que son presas que aguantan por su propio peso, o sea, la carga del agua. Insisto que la razón técnica que se dio, yo tampoco entré a averiguar más, fue la diferencia de nuevo que se hacía, pero pudo haber claramente también déficit en la calidad de la ejecución. No obstante, fíjate que hay alguna presa romana en Extremadura que tiene 2000 años de mampostería. Quiero decir que realmente el acueducto de Segovia es mampostería, bueno, es sillería, y ya no tiene ni siquiera argamasa, como sabéis. Y en realidad, insisto, creo que muchas de las cosas que ocurren de este tipo de defectos, yo no sé si de una manera un tanto no demasiado buscando culpables, sino intentando, creo que se deben a la evolución positiva de la técnica, o sea que va mejorando la técnica y se van evitando ese tipo de problemas, pero pudo haber, porque tampoco había, y eso también es evolución a mejor de la técnica, control de calidad in situ de la ejecución de una presa, no lo había, ahora lo hay, ahora digamos una presa de hormigón se hacen miles de probetas que se llevan a romper todos los días y se ve si funciona o no funciona el hormigón, en aquella época eso no existía. Pues muy bien, vamos a ¿alguna pregunta más? ¿Alguna cuestión? Sí. Bueno, en esto de la participación de la mujer, no sé si procede el recordar mujeres zamoranas que participaban en los concursos de Miss España y entre ellas algunas zamoranas. En esto digo en el sentido de abrir la situación de la mujer zamorana a unas novedades que eran normales en Europa. También durante la época de la República había concursos de Miss Zamora y de Miss España. Quiero decir que era una norma que ya estaba, una moda que habíamos adquirido desde principios de los años 20, creo. Es que me parece que el primer concurso a nivel nacional lo gana una zamorana, que era Sayaguesa. No sabía, sí. La anotamos. Quería preguntar lo siguiente, en relación con las denuncias a las que se ha aludido aquí a lo largo de la jornada de hoy. ¿El archivo de Salamanca las tiene recogidas o dónde han localizado ustedes estas denuncias? Luego otra cuestión era en relación con lo que se ha planteado de Ribadelago. Creo recordar que en la sentencia que hubo sobre el particular de la Audiencia Provincial de Zamora, toda esta serie de cuestiones técnicas, creo recordar que más o menos se aludían a ellas, ¿no? Y demás. O sea que también ahí se puede recoger información sobre lo que se ha planteado. Y bueno, pues nada más, muchas gracias. El archivo de Salamanca, en cuanto a procedimientos represivos en la retaguardia zamorana, no conserva apenas documentación. Básicamente es la documentación originaria del archivo. Era documentación recogida pues, a medida que se iba avanzando en la conquista del territorio que había estado bajo administración republicana, sección político-social, etcétera. Pero en el caso de Zamora, lo único que se conserva relacionado con la represión en esta retaguardia es documentación de los expedientes de responsabilidades políticas. Aún así, es muy escasa y no incluye los expedientes completos, que sí se encuentran algunos de ellos en el Archivo Provincial de Zamora, sino pues, en documentación de estos procedimientos, pero no incluyen las denuncias. Está conservado en el Archivo de Salamanca, pues hay una copia de la causa general, pero la causa general, que es muy prolija en denuncias de la represión en la retaguardia republicana, era para lo que se hizo realmente.
pero en el caso de la provincia de Zamora, básicamente de lo que se habla es de zamoranos que se encontraban en 1936 en la zona republicana y que fueron víctimas de la represión en esa zona. Hay algunos expedientes incluidos por error, por ejemplo, pues el Ayuntamiento de Melgar de Tera, donde habían sido asesinadas 3 personas en la retaguardia franquista, pues sí incluyó esos estados. El estado de la causa general del pueblo lo hizo relativo a la represión franquista, pero aún así no incluye denuncias, sino únicamente un informe del Ayuntamiento. O sea que realmente esta documentación en Salamanca prácticamente no se encuentra nada que pueda ser de utilidad para este estudio. Sí, efectivamente, yo la noticia de este peritaje de Torroja no la he conocido y evidentemente probablemente ahí también esté más detallada de lo que yo he contado. No la he conocido por indagar en la audiencia, la he conocido a través de revistas técnicas de nuestro gremio, ¿no? Valga como también casi como broma en cuanto a lo que es la prueba de carga de estas presas, que parece ser que en aquella época el gobernador civil de Zamora era un señor que se llamaba Murillo de Valdivia y Martínez de Matamoros, y cuando cayó esta presa, que eran con otras tantas de Moncabril, los Altos del Sil, pues parece ser que fue a otra de las presas, estuvo en la coronación, en lo que saltó encima y dijo, esta parece que se aguanta. O sea que creo que ese era un poco a lo mejor la prueba de carga. Solo he olvidado mencionar respecto a la pregunta que se me ha hecho y sería injusto no recordar que en el Archivo de Salamanca se conserva también documentación del Tribunal para la Represión de la Masonería y el Comunismo. Son expedientes tramitados posteriormente al final de la Guerra Civil y en el que sí hay algunos expedientes relativos a personas de Zamora, incluyendo informes y denuncias. No podía dejar de mencionarlo. Vamos a cerrar la sesión. Perdón. Tenemos luego a la 1, creo recordar, la intervención de Felipe Amaillo y vamos a dejar unos cuantos minutos de descanso, ¿de acuerdo? Muchas gracias.